Buen día, bienvenidos a Postdata, es viernes 29 de mayo, le tenemos las noticias. México registró 447 muertes y 3.377 enfermos por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que suman en total 9.044 decesos y 81.400 enfermos de coronavirus. Una caída del Producto Bruto de Michoacán superior al 8%, estimó el economista Eleodoro Gil Corona, como consecuencia de la crisis que ha provocado la pandemia por el COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el pronóstico del Banco de México, que calculó para el 2020 una caída de hasta 8.8% en la economía nacional, y aseguró que el país tendrá una pronta recuperación. Trabajadores del Servicio Nacional del Empleo exigieron a la Federación certeza en su fuente laboral, ya que a principio de mayo se suspendieron actividades y se les notificó que el presupuesto se destinaría a la reactivación económica nacional. Para exigir la liberación de los estudiantes sujetos a proceso por el bloqueo de las vías del tren, normalistas se manifestaron en la delegación estatal de la Fiscalía General de la República. Diputados locales del Partido del Trabajo presentaron denuncia y exigieron la remoción del presidente del Congreso de Michoacán, Antonio Madriz Estrada, por incumplir con su responsabilidad como representante de un poder. El diputado de Morena aseguró que no ha perdido la institucionalidad como presidente de la 74ª legislatura local y que los señalamientos de los petistas son infundados. La corriente magisterial Poder de Base anunció que promoverán un amparo colectivo ante el Poder Judicial de la Federación para detener la aplicación de la nueva Ley Estatal de Educación. Y en los deportes, la Liga Premier ya tiene fecha de regreso, será el próximo 17 de junio. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, bienvenidos a Postdata, es viernes ya, 29 de mayo, con el gusto de cada día. Les saludo, le invito a que se quede con nosotros en la señal de Vox en el 103.3 de FM aquí en la capital michoacana. Bienvenidos también todos ustedes que ya nos siguen a través de la plataforma de Facebook. Ahí nos encuentra usted como postdata.news. Estamos para servirle a usted que nos escucha en la radio. Déjenos sus comentarios, críticas, sugerencias a la línea telefónica vía WhatsApp 4437-350667. Se lo repito, 4437-350667. Y a usted que nos sigue a través de plataformas digitales, háganos saber sus comentarios, sus críticas, sugerencias aquí a través del propio Facebook, donde estaremos pendientes de sus reacciones, y por supuesto a través de Twitter. Ahí usted nos ubica como Postdata-Twitter. Y vámonos de lleno con las noticias. Ayer el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, informó que en México suman 9.044 muertos en total y 81.400 personas que se ha confirmado padecen el COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 3.377 nuevas defunciones, en las últimas 24 horas se contabilizaron 3.377 nuevos contagios y 447 defunciones. Del total de casos, 16.315 permanecen en este momento personas activas con el COVID, es decir, son personas que iniciaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Le repito el dato, son 3.377 nuevos casos que se registraron en las últimas 24 horas
y son 447 defunciones en total que se reportaron a nivel nacional. Vámonos ahora con los datos en Michoacán. En este momento, en Michoacán llevamos un total de 1,850 casos confirmados. Y en las últimas 24 horas se registraron 4 defunciones y 114 nuevos casos, nuevas personas contagiadas. Lázaro Cárdenas sigue aportando la mayor cantidad de casos. Ayer aportó 43 nuevos contagiados, Morelia 7, Apatzingán también se mantiene firme con la cantidad de casos que está aportando diariamente. Ayer fueron 14 en Apatzingán, Uruapan 4, Zitácuaro 6, Mújica 3, Marabatío 2, Zamora 5, Hidalgo 4, Tlalpujagua 1, Jacona aportó 6 nuevos casos, Copándaro 2, Huetamo, Yurécuaro, Parácuaro, Tuzantla aportaron un caso nuevo, Tarímbaro 3, Arteaga, Juncapeo, Cuitzeo, Nahuatzen, Villamar, Churumuco y Sitzio también aportaron todos ellos un caso nuevo. Hay 68 personas hospitalizadas, 48 de las cuales están en una condición grave, 64 se atienden en hospitales públicos y 4 más en hospitales privados. En total, Michoacán registra 156 defunciones, 156 personas que han perdido la vida. También vale destacar que hay otras 750 personas que se han recuperado del COVID-19 de manera favorable. Ahí tiene usted el reporte de cómo están las condiciones con el COVID-19 en el país y en Michoacán. Evidentemente, la curva, como hemos platicado aquí con usted, la curva no se ha aplanado. Habrá que decir que el pronóstico de las autoridades federales también falló en cuanto al momento en que tendríamos el punto más álgido de contagios. Finalmente no se dio como lo reportó, como lo calculó el gobierno federal, y se está dando justamente en este momento. Dejamos momentáneamente ese tema y vámonos con más noticias, porque se pronostica una caída del Producto Interno Bruto en Michoacán superior al 8% en el presente año. Así lo estimó el economista Eleodoro Gil Corona. Dijo él que como consecuencia de la crisis que ha provocado la pandemia por el COVID-19. El coordinador de proyectos estratégicos del Colegio de Economistas del Estado, Eleodoro Gil Corona, estimó para Michoacán una caída del Producto Interno Bruto de alrededor del 8%, debido a la crisis económica que ha colapsado al país derivada del COVID-19. Para Michoacán está en la línea del 8%. Eso es lo que estamos estimando en caída del Producto Interno Bruto real en el Estado. Respecto a los empleos formales e informales en el Estado, el economista indicó que de acuerdo a una primera estimación, se calcula una pérdida de 19,000 puestos laborales. Pérdidas de empleos formales e informales de por el orden de los 19,000 puestos laborales. Es lo que estamos estimando. Es una primera estimación dependiendo, obviamente, de mes a mes los resultados que vayamos obteniendo. Consideró preocupante que desde hace algunos años el gobierno ha perdido su capacidad de inversión pública, por lo que recalcó que hay un problema muy fuerte en este sentido en Michoacán, generado por una crisis estructural financiera que no ha permitido contar con los recursos necesarios para realizar obras de infraestructura de relevancia y estratégicas en la parte urbana y rural. Señaló que las expectativas de recuperación para el 2021 se vislumbran de manera muy compleja por 3 factores que Gil Corona consideró importantes en la vida económica del Estado, tales como señalar que nos encontramos en una fase de desaceleración en economía, el paro de actividades económicas por la pandemia del coronavirus y próximamente la renovación de poderes locales que agravará dicha crisis. Venimos de una fase de desaceleración acentuada en el crecimiento económico. 2, tenemos una parálisis provocada por el COVID-19 y tenemos en puerta un escenario de renovación de poderes
que va a distraer de manera muy importante la vida económica estatal. A nivel nacional, refirió que las expectativas son muy adversas. En este 2020 se espera una caída del Producto Interno Bruto nunca visto en el país, con un decrecimiento que apunta entre un 7% a un 10%. Para Postdata reportó Ismeni Díaz. Bueno, ahí está, el pronóstico, este cálculo que hace Eleodoro Gil Corona para Michoacán. Indudable que es una cifra gravísima, que se caiga en el Producto Interno Bruto en un 8%. Y dicen por ahí algunos otros que hacen este tipo de proyecciones, sobre todo de los que lo están haciendo en el ámbito internacional, que ojalá fuera el 8%, el 6.6%, como también lo manejó semanas atrás el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retomando información del Fondo Monetario Internacional, porque hay otros que calculan que México padecerá una caída superior al 10% por debajo del cero. Sería evidentemente muy duro el golpe para todos los mexicanos. Y hablando justamente de esto, ayer el presidente López Obrador rechazó el pronóstico del Banco de México, que calculó para el 2020 una caída aproximada del 8.8% en la economía nacional. El presidente López Obrador no coincidió con este pronóstico y aseguró que el país tendrá una pronta recuperación. Preste usted atención a esta información porque pues el presidente apenas semanas atrás había aceptado que vendría un impacto contundente en la economía y se había refugiado, se había, fortalecido para dar esta información con la información del Fondo Monetario Internacional, que repito, nos pronosticó una caída en el país de la 6.6% por debajo de cero, es decir, menos 6.6%. Ahora desestima lo que dice el Banco de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no coincidir con las estimaciones del Banco de México, que este miércoles calculó que la economía nacional tendrá una caída desde el 4.6 hasta el 8.8% en 2020. Aseguró que su pronóstico es que el país tendrá una pronta recuperación. En respuesta de la información del Banco Central, el Ejecutivo Federal se congratuló de que la depreciación del peso ante el dólar es de solo el 10%, cuando llegamos a estar al 20 o al 25%. Los pronósticos del Banco de México, pues somos muy respetuosos nosotros de la autonomía del Banco de México. Desde luego no coincidimos con sus proyecciones. Nosotros pensamos que nos vamos a recuperar pronto. Pero no hay fuga de capitales de esos 5,000 millones de dólares. Sí, pero se debe a que con la crisis mundial, esa es mi explicación, los que invierten, sobre todo los fondos de inversión, buscan mayor protección para su dinero. Sin embargo, apenas el 9 de mayo utilizó las cifras del Fondo Monetario Internacional para referir que en el país se estimaba un decrecimiento económico del 6.6%. En su mensaje sabatino, en la víspera del Día de la Madre, se refirió a las proyecciones del organismo internacional. Miren, esta es una proyección del Fondo Monetario Internacional de lo que va a afectar la pandemia en la economía. En todos los casos hay recesión. En vez de crecimiento, va a haber decrecimiento de la economía. Estados Unidos menos 5.9 se va a caer la economía. Alemania menos 7, Francia 7.2, Italia menos 9, España menos 8. A nosotros nos calculan menos 6.6. López Obrador sí reconoció la fuga de inversión extranjera que reportó Banjico, luego de que entre el 21 de enero y el 4 de mayo, inversionistas foráneos retiraron 318,000 millones de pesos de sus cuentas en el país, pero lo consideró consecuencia
consecuencia de la crisis mundial por el coronavirus. Reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ojalá tenga razón el presidente López Obrador y sea como él tiene calculado, o por lo menos tiene su fe o su esperanza en la recuperación del país. Las voces conocedoras, las voces o las personas, las instituciones que se dedican a estudiar el fenómeno económico en el mundo, pues advierten un parámetro totalmente diferente al que maneja el presidente López Obrador. Y como le decía antes, pues son cifras lamentables, preocupantes para todos los mexicanos, porque caer ya en más de un 6% será difícil. Si alcanzamos 2 dígitos, si superamos los menos 10 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto, bueno, pues las consecuencias serán extraordinariamente difíciles. El Banco de México ha calculado que cuando menos habría una pérdida por ahí de alrededor de 1 millón de empleos, y según el tamaño de la profundidad del impacto que tengamos económico, se podrían perder 1,5 millones aproximadamente de empleos en el país, una cifra realmente alarmante. Recuerde usted que el propio presidente de México ha hablado ya de que en lo que vamos hasta el momento de esta pandemia, el cálculo más o menos ya va rayando, alcanzando el 1 millón de personas que ha perdido su empleo. Difícil pues el panorama que se advierte en materia económica, y reitero, ojalá que todos esos conocedores y esas instituciones estén equivocadas y el presidente López Obrador tenga la razón. Ayer también el expresidente de México se pronunció en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que concedió la suspensión provisional del presupuesto de egresos de la Federación correspondiente a 2020 a funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, que promovieron controversias constitucionales por considerar que los límites salariales que se establecen lesionan su independencia. Al respecto, López Obrador consideró que esto permite que los funcionarios puedan ganar más que el presidente de la República y en consecuencia dijo que hará uso de su facultad legal para presentar nuevas reformas constitucionales que no dejen lugar a dudas en este tema y alcanzar el objetivo de que nadie gane más que el presidente de México. Ayer no me gustó, lo digo así de manera franca, abierta, también con todo respeto, la decisión que tomaron en la Suprema Corte de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el presidente de la República. Si no quedó muy claro, como está en el artículo 127 de la Constitución, podría yo enviar otra iniciativa para que quede lo suficientemente claro. No es posible que no haya un tope en lo que ganamos los funcionarios públicos. ¿Cómo que van a haber funcionarios que ganen 200, 300 mil pesos mensuales? En otros temas, trabajadores del Servicio Nacional del Empleo exigieron a la Federación certeza en su fuente laboral, ya que a principios de mayo se suspendieron actividades y se les notificó que el presupuesto se destinaría a la reactivación económica nacional. Alrededor de 1.250 trabajadores directos del Servicio Nacional de Empleo en todo el país resultarán afectados luego de que el 6 de mayo del presente año se les notificó a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que los 560 millones de pesos etiquetados para su operación serían reservados para la reactivación económica por las dificultades que ha traído la pandemia del COVID-19. Así lo informó el director del Servicio Nacional de Empleo en Michoacán, Gustavo Valenzuela.
Esto nos representa el retiro de los 560 millones de pesos distribuidos en las 32 entidades del país y pues que se afectara a 1,250 trabajadores del Servicio Nacional de Empleo que están distribuidos también en todas las entidades en 168 oficinas. En el caso de Michoacán, la Federación dejó de enviar 15 millones de pesos para cubrir salarios de 45 trabajadores y la operación de oficinas en Zitácuaro, Zamora, La Piedad, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro y Morelia. Lamentó que Hacienda solo vea el factor económico, los números y no el factor humano, donde los trabajadores se quedaron desamparados en plena pandemia. Para el caso de Michoacán, representan 45 compañeros colaboradores que están contratados con recurso federal y estamos distribuidos en 7 regiones, en la región de Pátzcuaro, Uruapan, Zamora, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y Morelia. Entonces, y el convenio en impacto económico significa el retiro de 15 millones de pesos de aportación federal. Ante la incertidumbre que viven, destacó que a pesar de que el presidente de México ha reiterado que no habrá despidos, se deja estipulado de manera formal la continuación de los convenios de colaboración, ya que el servicio de vinculación laboral que realiza el Servicio Nacional de Empleo es significativo. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Ismeni Díaz. Y vamos a dejar un momento el tema económico, también tiene que ver que le voy a presentar ahora, pero es más amplio con la posible oportunidad que hay de regresar justamente a la nueva normalidad, a la nueva realidad en este país y en estricto sentido en el caso de Michoacán a partir del 1 de junio del próximo lunes. Así es que le agradezco a la secretaria de Salud de Michoacán, Diana Carpio Ríos, que nos reciba la llamada. Doctora, ¿cómo está? Buen día. A ver, parece que tenemos un problemita por aquí, déjenme tratar de solucionarlo. Doctora, ¿me escucha? Ya lo escuchamos, ahora sí, doctora, pero yo tenía acá una fiesta en mi celular, pero gracias por estar con nosotros, buen día. Muy buenos días, Carlos, aquí estamos, muy pendientes. Buenos días a todos tus radioescuchas. Doctora, ¿está definido que Michoacán regrese el próximo 1 de junio, el lunes, a esta nueva convivencia, esta nueva normalidad en Michoacán? Es muy interesante, vamos a hacerlo a partir del 1 de junio, llevamos 2 semanas preparando plan de reinicio de actividades. Es muy importante, y platicábamos en la reunión del Comité de Seguridad y Salud, que toda la población entienda que vamos a reaperturar en un momento en donde la epidemia está realmente en una transmisión intensa, sostenida. Sí. Yo no me atrevería a decir en su punto máximo, porque después de la reapertura seguramente registraremos más casos. Es una decisión tomada en base a que se necesita hacer una armonización de la parte económica y de la salud. Ambas situaciones son igual de relevantes. Y también el análisis, el virus no se va a ir, el virus se va a quedar con nosotros, el virus se va a volver endémico. Endémico significa que es parte de las enfermedades que se tropicalizan en algún lugar. Voy a poner un ejemplo, en Michoacán tenemos áreas endémicas de dengue, que cada año de manera estacional tienen muchos casos. Entonces el virus va a estar siendo parte de las enfermedades de los humanos, entonces tenemos que aprender a vivir con él. Es un paso de lo que vamos a hacer, el mundo cambió y tenemos que aprender a relacionarnos en esta nueva convivencia. ¿Qué medidas, doctora, vamos a tener que tener muy en cuenta todos los michoacanos a partir del lunes que vendrá esta reactivación paulatina? Fíjate que esto es la clave del tema, porque la definición médica que nosotros decimos es concepción de riesgo. Cuando yo sé que hay una epidemia, lo que pasó hace 2 meses aquí en Michoacán, cuando supieron que hubo el primer caso, todos cerraron sus negocios, entendieron que había que tener disposición para el tema, se han quedado en sus casas.
Cuando se dijo que usaran cubrebocas, empezamos a ver en la calle a más personas con cubreboca, pero generalmente uno piensa que esto es, bueno, cuando digan que ya se va a aperturar, volvemos a la normalidad, y eso ya no va a pasar. Vamos a seguir con las mismas recomendaciones, pero con mucho más cuidado. ¿Qué implica? Que el uso de cubrebocas va a seguir siendo un tema obligatorio. La higiene de manos con agua y jabón, y cuando no haya usar gel alcohol va a ser muy importante. Lavarse las manos más de 5 veces al día como una recomendación usual es muy importante. El mantener distancia con las personas es relevante totalmente, porque la única manera de detener la transmisión o la propagación del virus tiene que ver con que cada persona identifique que haya asintomáticos circulando, que la gente cuando se enferme tiene que tener la conciencia de quedarse en casa de 14 a 21 días, que la probabilidad de transmisión es con cada persona que uno contacta, y que bueno, esto es indispensable tenerlo todo el tiempo presente, y más si eres el factor de riesgo, si eres adulto mayor, diabético, hipertenso, pues que sepas que te puede hacer daño el convivir con alguien infectado. En el caso de las empresas, por ejemplo, ¿qué tipo de medidas van a tener que asumir, doctora? ¿Van a tener que generar menos presencia de sus empleados al mismo tiempo, es decir, modificar horarios, establecer áreas pues más distantes, digamos, entre uno y otro de los trabajadores para realizar sus actividades? En este rubro, ¿qué se ha visto? ¿Qué tipo de recomendaciones hay para evitar el contagio? En los sectores se han empezado y ya están listos más bien a hacer sus protocolos. El día de ayer yo revisé los protocolos con el secretario de Desarrollo Económico de la parte de empresas medianas y pequeñas y grandes empresas, y realmente la densidad laboral es un tema importante. Generar nuevos turnos quizás más cortos es una probabilidad dependiendo del tipo de actividad que realicen. El tema de la sana distancia siempre que se pueda tener en un espacio con los trabajadores, en el caso de que a veces no sea posible, el tema de uso de cubrebocas y de la no convivencia excesiva de los trabajadores cuando están haciendo una actividad específica. ¿A qué me refiero? A estar platicando sin cubrebocas, el estar compartiendo sus objetos personales, porque seguramente si hay alguien asintomático va a infectar a los demás. Y siempre que alguien está enfermo, bueno, permitirle que esté en su casa y que regrese después de al menos 14 días. En el caso de los lugares públicos, doctora, unos que son muy, digamos, habituales, es la asistencia a restaurantes. Tendrán que aplicar medidas similares, y no sé si ya vieron, por ejemplo, también temas como los cines, algún otro tipo de espectáculos, por ejemplo, en los teatros. Sabemos ya que los conciertos, por ejemplo, que suelen ser multitudinarios, esos sí están todavía cancelados, pero digamos los que van a poder regresar a esta normalidad y donde vamos o solemos ir bastante gente o hacernos presentes por lo menos un número importante como un restaurante, ahí que tenemos que cuidar los ciudadanos cuando vayamos a uno de estos lugares y que van a tener que promover los dueños de los mismos. Primero que nada hemos planificado aperturar de manera gradual, también esto es muy importante. Okay. No significa que a partir del lunes todo va a estar aperturado al 100%, vamos a aperturar al 25% de la capacidad, y en espacios públicos cerrados y abiertos, por ejemplo, un cine tendrá que también ser al 25%, con aforos reducidos, esto con la finalidad de que el primer mes nosotros podamos medir los cines, este tema de una banca, un taburete vacío, un espacio de 70 cada persona, valiendo de que hay película y se levanta y se va, y la higiene específica antes y después de cada función, lo mismo que se haría en un teatro o en una iglesia, con los temas de higiene muy, muy puntuales, que son lugares a donde las personas van y van solamente a un acto, que es a escuchar el tema de las enseñanzas cuando son religiosos, el tema del cine cuando vas y ves una película, el teatro una función, pero todo va a ser de aforo reducido. Okay. Y por supuesto que van a quedar prohibidos. Va a haber temas que durante estos 3 meses de apertura que tendremos de manera gradual estarán cerrados, ¿no? En el caso de los restaurantes serán menos mesas. 25% de también. Aforo,
menos mesas, espacios vacíos entre mesa y mesa para que no estén tan cercanos. Los meseros son muy importantes que ocupen caretas, por ejemplo, porque el mesero se acerca y habla contigo, te pregunta qué necesitas. El tema de la higiene de todos los utensilios que te ponen en la mesa. Por ejemplo, los manteles no podrán ser más de tela, tendrán que ser, por ejemplo, de papel china, de alguna cosa que se pueda levantar, o una mesa muy limpia, porque la tela se queda con el virus. En el caso de seleccionar cuáles sí y cuáles no, doctora, por lo que comenta de que va a venir una reapertura paulatina, ¿ustedes ya tienen seleccionados cuáles sí y cuáles no? ¿Ya se les avisó? ¿Cómo van a generar, digamos, esta información para los dueños de este tipo de lugares? Las actividades esenciales y no esenciales están descritas desde un principio. El anuncio que se hizo en un inicio fue: las esenciales se aperturan con estas características, ¿no? Farmacias donde se vendía alimento. Hoy lo que están diciendo es, bueno, todas las no esenciales se van a incorporar. Nosotros vamos a dejar fuera de la apertura, por ejemplo, el tema de los velorios y sepelios, que sigan siendo particulares, sin hacer un tema de más personas que acompañen. Los eventos públicos de más de 100 personas estarán prohibidos. El tema de manifestaciones y marchas, lo que acabamos de ver, es muy peligroso, porque si hay gente asintomática e infecta a los demás, va a ser un problema en los hogares de las personas que regresan a sus casas. Las fiestas patronales y las ferias de comunidad estarán suspendidas hasta nuevo aviso también. Todo el tema de balnearios y lugares recreativos también no es momento de que estén aperturados. Bueno, el tema de clases, que todos sabemos que está cerrado. Los gimnasios que sean pequeños, por ejemplo, o que tengan un espacio muy cerrado, ni siquiera con distancia se vuelven sanos por la transmisión de los aerosoles a la hora de hacer ejercicio. Los antros y los bares, los partidos de fútbol, los conciertos, los eventos masivos, todo esto estará prohibido. Después de esto, todo estará gradualmente aperturándose. Muy bien. Finalmente, doctora, ¿qué nos dice a los michoacanos que estamos viendo que la curva efectivamente, como ya decía usted misma al principio, no se ha aplanado? Y decía usted que ni siquiera tenemos la certeza de que ya hayamos alcanzado el pico más alto de contagios y fallecimientos. La Federación incluso nos había dicho que el contagio iba a ser por allá hace unos 15 días aproximadamente. Evidentemente se equivocaron en los pronósticos. Ante esta realidad que vivimos, donde hay un alto contagio y también un número pues muy grande de personas que pierden la vida cada 24 horas, no hay de otra, lo mejor es regresar ya a esta nueva normalidad. No tendríamos que esperar un poco más, por lo menos a confirmar que efectivamente los casos vayan disminuyendo. Fíjate, Carlos, que tenemos que, tener mucha claridad en que el virus se queda. Es también indispensable que aprendamos a vivir con él, y también la economía tiene que estar estable. Los trabajadores asalariados hoy quizás no han resentido porque sus quincenas son seguras, pero hay un gran número de población que necesita trabajar para tener ingresos para sus hogares. Entonces también estamos apostando porque tengamos un Michoacán sano, pero un Michoacán con economía estable, un Michoacán funcional, y la funcionalidad impacta en todos los aspectos, incluso en la salud. Entonces, para tener un sistema de salud que tenga eficiencia, también se necesita que los ingresos del Estado estén circulando. Entonces, pues bueno, la parte de salud, a mí si me lo preguntas técnicamente, yo diría no lo habrá. Pero cuando lo analizo de manera sistemática, como un ecosistema que somos, pues necesitamos funcionar todos. Entonces ya contuvimos la llegada del virus, ya aprendimos más de él, ya sabemos cómo cuidarnos, ya hay una parte de educación, tenemos 2 meses escuchando todos los días el COVID-19, pues es momento de salir a esta nueva convivencia, adaptándonos pues a una nueva forma de vida indudablemente necesaria para todos. Y sin embargo, doctora, si los casos se multiplicaran, si viéramos una reacción desafortunada por ahí a mediados de junio, que se pudiera empezar a ver el impacto de nuevos contagios con esta nueva convivencia, podríamos regresar a un confinamiento. Nosotros manejamos un término en medicina y en salud pública, que es salud pública basada en evidencias, ¿no?
¿no? Ya existe la evidencia en otros países en el mundo que han aperturado y por la falta de cooperación de toda la comunidad vuelven a cerrar. ¿Por qué? Pues porque salen sin cubrebocas, salen como si no pasara nada, hacen un gran debrote con la enfermedad y hay que cerrar todo nuevamente. ¿A qué llamamos? Llamamos a la conciencia, a la corresponsabilidad, a decir vale la pena aperturar y vale la pena aprender a vivir así. ¿Para qué? Para estar estables todos. Si todos cooperamos, pues podremos seguir adelante. Si hay una situación de salud que yo vea que va a rebasarnos, vamos a volver a cerrar indudablemente. Muy bien, doctora, le agradezco que nos haya recibido la llamada y ojalá que regresemos, como usted lo ha señalado, de manera exitosa y siguiendo todos y todas las recomendaciones. Así es, hagamos parte de nuestra vida lo que hemos venido aprendiendo estos 2 meses, uso de cubreboca, la limpieza de manos, el distanciamiento social, el respetar el espacio personal de alguien que conozcamos con factores de riesgo, un diabético, un hipertenso, un adulto mayor, y bueno, lleguemos a esta nueva convivencia preparados para seguir adelante y aperturar nuestro estado al 100%. Gracias de nueva cuenta, que haya éxito en las labores que realiza la Secretaría de Salud y el gobierno de Michoacán y estaremos en contacto, doctora, buen día. Querido Carlos, buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a usted, ahí tiene usted las recomendaciones y cómo queda el panorama en Michoacán para el regreso a esta nueva convivencia, a esta nueva realidad de los mexicanos. Tómelo en cuenta, vendrá una recuperación, digamos, de las actividades de manera, como ya lo acaba usted de escuchar, paulatina. Le repito algunos datos que me parece que son importantes que usted tenga por ahí presentes. Restaurantes, cines, teatros, en dado caso de que empiecen a reactivarse a partir de lunes, tendrán que estar al 25% de su capacidad. Téngalo usted en cuenta. Si entra al cine, ve que esto no se respeta, bueno, pues me parece que el primer responsable en no quedarse ahí es uno mismo, para evitar un problema mayor en uno mismo y en nuestros seres queridos. Importante esto que refiere en el caso de los restaurantes. Las personas que nos atiendan en ellos tendrán en primera instancia que seguir protegidos, que seguir con los cubrebocas, guardando las distancias o con estas caretas que refiere la doctora Diana, manteles de papel, no de estos que suelen usarse cotidianamente como son los de tela, para evitar también la propagación del virus. Y alerta, porque hay un cúmulo todavía de actividades, de negocios que no van a poder aperturar. No pueden estar abiertos antros y bares, no gimnasios, no balnearios, no fiestas patronales o ferias, tampoco velorios todavía, así como eventos públicos que convoquen a más de 100 personas. Téngalo usted en cuenta, cuídese y evite ser parte de estas estadísticas. Vamos a acostumbrarnos a esta nueva normalidad, vamos a conocer a detalle a este virus, al COVID-19, y tengamos claro, nos dicen las autoridades, que se va a quedar con nosotros, que vamos a tener que aprender a convivir con él. El gran objetivo es que no haya un contagio masivo, es el gran objetivo, no haya un contagio masivo que pueda saturar los hospitales y que ante ello falten las camas, los respiradores, la atención que se requiere para salir avantes del virus. Téngalo por favor en cuenta, quiérase, cuídese y cuide a todas las personas que le rodean y usted ama. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más aquí en Postdata a través de Vox en el 103.3 de FM. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. Quédate en casa. Ante la emergencia sanitaria, Postdata se solidariza con los negocios morelianos que ante la emergencia sanitaria entregan sus productos a domicilio. Cuídate y cuida a tu familia a la par que apoyas el comercio local. La Jugosita,
Con su especialidad de carne en su jugo, oferta un extenso menú que incluye menudo, quesadillas, patitas de puerco, arrachera, botanas y postres. Para que te quedes en casa, La Jugosita pone a tus órdenes el servicio a domicilio. Basta con llamar al 4434 45 28 29 para que disfrutes de sus deliciosos alimentos para desayunar o comer. El horario de atención es de 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Quédate en casa y come rico. Estación 52 Grill te ofrece los siguientes paquetes. Combo doble, incluye 2 hamburguesas con queso, tocino, chile toreado y papas a la francesa, además de 2 bebidas por 150 pesos. Combo cuádruple, incluye 4 hamburguesas y 4 bebidas por 280 pesos. Contáctanos en el número telefónico 4434 05 68 66. El horario de servicio es de 2 de la tarde a 9 de la noche. Tortas Acueducto 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, pierna, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 38 24 99, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado a la zona de la salida a Mil Cumbres, salida a Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Tonerama, todo lo que ocupas en consumibles para tu computadora o impresora. Basta que nos llames y con gusto te enviamos el cable, tóner o memoria que necesites para que realices tus actividades profesionales y de entretenimiento en tu casa. Además, tenemos ofertas en computadoras e impresoras. Estamos para servirte. Llámanos a los teléfonos 314-6941 y 4431-576249. Quédate en casa. Posdata, con Carlos Monge. Continuamos. Reporte vial. Ya estamos de regreso, gracias por su paciencia. Vamos a ver cómo están las vialidades en Morelia. Ya tenemos a Paco Sotomayor y su reporte vial. Paco, adelante, buen día. Muy buenos días, rápidamente comentarte cómo se encuentra la circulación y libramiento sur y empiezan las complicaciones viales cerca de la entrada de la salida Pascua Dorira, aquí en Casa de Gobierno, pero aquí de salida Quiroga, de plano una locura desde el día de ayer. Creo que parece que ya no se esperaron a que regresara toda la normalidad. Vemos unas filas enormes en la salida Quiroga en ambos sentidos, aunado a que tenemos obras. Ya te imaginarás cómo se encuentran la Fidel Velázquez, la López Mateos, la Colonia Guadalupe, la Colonia La Colina, lo que es periodismo, una cosa exagerada, mucho tráfico en esta zona, y nomás pasa el tren y se nos complica más. Ahorita no tenemos complicaciones del tren, después de la media la circulación se ve un buen avance, pero vemos el transporte público que ya viene lleno. Ya empezamos a ver el transporte público ya con bastante pasaje, en ambas, estamos en la zona de la ruta Línea, en lo que es la calzada Juárez, ruta Rosa, nos vemos ya que van ya con pasaje, ya van las unidades solas,
Asimismo, cómo está Avenida Universidad con algo de carga vehicular, principalmente con su cruce con Calzada La Huerta. Avenida Universidad con buen avance en ambos sentidos. En la zona norte, salida a Salamanca, la circulación se ve complicada. Aquí en el cruce del Tecnológico, que decirte, tenía Mil Cumbres, el mismo tenemos, Genio Molina nos reporta circulación bastante complicada en esta zona del oriente. Así las cosas en la capital. Excelente día para todos y recuerde, quédese en su casa. Gracias, Paco, buen fin de semana. Buen fin de semana, amigo. Hasta luego. Ahí tiene usted el reporte vial con Paco Sotomayor y vámonos con más noticias, porque para exigir la liberación de los estudiantes sujetos a proceso por el bloqueo de las vías del tren, ayer normalistas se manifestaron en la delegación estatal de la Fiscalía General de la República. Desde las 10 de la mañana de este jueves, un grupo de normalistas apoyados por el jurídico de la sección 18 de la CENTE y padres de los detenidos se manifestaron en la delegación estatal de la Fiscalía General de la República, donde 7 de los jóvenes presos rindieron declaración por bloquear las vías férreas en la tenencia de Tiripetío de Morelia. El titular de Asuntos Jurídicos de la Corriente Democrática de la sección 18, Antonio Guerrero, explicó la situación de los normalistas, quienes son asistidos por el magisterio disidente con el fin de lograr su liberación y no sean vinculados a proceso. Mira, en el momento en el que nos encontramos, estamos presentando las declaraciones, o mejor dicho, se está haciendo la presentación de los estudiantes ante las instancias judiciales, en este caso aquí en la Fiscalía General de la República. Al momento estamos nosotros acreditando con diferentes documentos pues que efectivamente los muchachos estudian en la normal rural de Tiripetío y pues están viniendo las familias para acreditar la patria potestad de los chavos. Pues básicamente nos llamaron el día de ayer de manera inmediata en cuanto sucedió la actividad o la situación allá en Tiripetío, y nosotros nos apersonamos aquí aproximadamente eso de las 6 de la tarde. En la protesta se desplegó un operativo de la Policía Michoacán para resguardar la zona, donde el vocero de los estudiantes inconformes detalló para Posdata que mantendrán las protestas en contra de las 22 expulsiones, la reducción de las 44 matrículas en las escuelas normales, así como para exigir la liberación de los 2 jóvenes vinculados a proceso y de los 7 en este día. Seguir exigiendo lo mismo que se ha planteado desde incluso ya meses anteriores. Como sabemos, la jornada que hemos emprendido como normales es en que se respete la matrícula de las normales afectadas conforme al año anterior. De igual manera, seguimos exigiendo la liberación de los presos, los que siguen en calidad de presos detenidos en el operativo del 4 de mayo en la comunidad de Calzoncin. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Fernando Salgado. Y vámonos al ámbito de la seguridad. Ya tenemos en la línea telefónica a Conrado Álvarez y Red 113. Mi estimado Conrado, ¿cómo estás? Adelante, buen día. Es un gusto saludarte, mi querido Carlos, saludar por supuesto a todo tu público y comentarles que en Jacuana fueron encontrados 2 cuerpos momificados, así como lo escucha usted. Estaban pues prácticamente sepultados entre unas piedras en un predio de aquella localidad. Unos lugareños los encontraron. Los fallecidos estaban pues atados de pies y de manos. Fueron encontrados en un predio cerril que está entre las localidades de la estancia de Igartúa y el Rancho Nuevo, aproximadamente 1,5 kilómetros de la carretera Jacona-Jiquilpan. Uno de los fallecidos vestía únicamente un short de mezclilla de color azul y unos calcetines de color gris. Tenía las manos y los pies atados con una agujeta, y el otro cuerpo solo tenía una playera tipo polo de color blanco con rayas negras. También estaba amarrado de las manos, pero con un alambre de púas. Los elementos de la Guardia Nacional y de Seguridad Pública acordonaron el perímetro en apego a la cadena custodia, mientras que el personal de la Fiscalía Regional inició las investigaciones con relación a este acontecimiento. En Uruapan se registró un ataque a balazos en contra de un elemento de la policía Michoacán que estaba en su domicilio. Además de esta situación, un albañil que laboraba en el inmueble también resultó seriamente lesionado, y al igual que el policía perdieron la vida. Un joven quien trabajaba como ayudante de este albañil quedó lesionado, fue canalizado a un hospital. Trascendió que el agente de la policía Michoacán fue identificado como Gabriel C., mientras que de las otras personas se desconocen sus generales. Esto pues
desató una importante movilización del personal de la Policía Michoacana y de la Guardia Nacional. Sin embargo, pues los criminales lograron darse a la fuga. Aparentemente eran 3 sujetos los que irrumpieron en este domicilio que está en la calle Tierra, precisamente en la colonia El Planetario, allá en la ciudad de Uruapan, los cuales lograron escapar a bordo de su motociclo. Hubo diversos patrullajes con la finalidad de localizar a estos individuos, sin embargo, pues no hubo resultados positivos en poderlos encontrar y llevarlos ante las autoridades. Estimado Carlos, es la información. Excelente día para todos. Gracias, Conrado, buen día. Quedamos al pendiente, muy buenos días. Ahí tiene usted el reporte en el ámbito de la seguridad y vámonos también con los deportes. Ya está listo Manolo Baeza. Adelante, Manolo, buen día. Postdata Deportes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Vox 103.3 y de Postdata. Vamos a ir rápidamente a la información de los deportes en esta mañana de viernes, comenzando con información del fútbol internacional, y es que la Liga Premier ya tiene fecha para reiniciar el campeonato de liga que se vio suspendido debido a la pandemia de COVID-19. Por medio de una videoconferencia, los 20 clubes que conforman la liga inglesa acordaron por fin la fecha de regreso al campeonato de liga, la cual será el próximo 17 de junio, regresando con 2 partidos, los cuales serán entre el Aston Villa contra el Sheffield United y el Manchester City contra el Arsenal. El regreso de la Premier League se llevará a cabo bajo diferentes protocolos de seguridad, entre los que se encuentran jugar los partidos a puerta cerrada para evitar de esa forma aglomeraciones y así el contagio y la propagación del coronavirus, además de otras normas como mantener la sana distancia entre los jugadores que se encuentran en la banca, entre otras más, tomando el ejemplo de la Bundesliga. Hay que recordar que los 20 equipos tienen más de una semana entrenando y apenas el pasado miércoles se autorizó precisamente las prácticas con contacto físico. De esta forma, el campeonato de la Liga Premier se podrá reanudar, pero continuarán realizándose test a los jugadores, cuerpos técnicos y personal de staff de todos los equipos para mantener precisamente un control en caso de que pueda existir un caso positivo por COVID-19 y también se pueda atender de manera rápida. Dejamos la información del fútbol internacional y pasamos a información del deporte motor, y es que continúan las malas noticias, ya que los organizadores del Gran Premio de Holanda han dado a conocer la suspensión de la carrera para este 2020 debido a la pandemia generada por el coronavirus. Estamos listos para esta primera carrera y todavía lo estamos, y se ha logrado algo increíble gracias a los aficionados, las empresas y los gobiernos involucrados. Nosotros y la Fórmula 1 hemos investigado el potencial para reprogramar la carrera sin espectadores, pero nos gustaría celebrar este momento, el regreso de la Fórmula 1 a Zandvoort, junto con los aficionados de los Países Bajos, y por eso pedimos a todos que sean pacientes. Se han tenido que esperar durante 35 años, así que pueden esperar otro año, informó Jan Lammers en un comunicado, quien es el organizador precisamente del Gran Premio de Holanda. Además, también informaron que las entradas que se tenían vendidas ya para el Gran Premio de Zandvoort, que fueron compradas por los aficionados, bueno, se van a poder reutilizar para la temporada 2021, y también se va a crear un sistema de reembolso para aquellos aficionados del deporte motor que tomen la decisión de ya no asistir a la carrera el próximo año. De esta forma, el Gran Premio de Holanda se suma a los grandes premios como el de Australia y el de Italia y otros más en ser cancelados debido a la pandemia de COVID-19. Ahora pasamos a información del voleibol, en específico del equipo profesional de Bravos Michoacán, quienes anunciaron que a pesar de la salida de Aguacateros y la posible salida de Monarcas Morelia, la tribu jugará la próxima temporada en la capital michoacana. Bravos, por medio de su presidente Antonio Berreta Ferrioli, ratificó que el equipo de voleibol profesional jugará la próxima temporada en Morelia y reconoció el impacto social que tiene el club deportivo o un club deportivo aquí en el estado. Creo que tenemos que entender que el deporte profesional implica unos gastos que no tiene el deporte amateur. En el caso de Bravos es voleibol y está en un proceso de desarrollo profesional que no tiene los gastos que tiene el baloncesto ni que tiene el fútbol, y que obviamente nos permite tener una posibilidad de mantener el equipo en Morelia y seguir jugando esta próxima temporada. Además, Berreta Ferrioli se mostró en contra de la salida de los equipos profesionales Aguacateros y Monarcas Morelia del estado, ya que esto genera un impacto negativo en la sociedad, ya que están perdiendo referentes aspiracionales para los niños y jóvenes michoacanos. Por otra parte, el presidente de la tribu también informó que debido a la pandemia generada por el COVID-19, aún no se tiene fecha definida para el inicio de la próxima temporada de la Liga Mexicana de Voleibol, pero aún se mantienen en pláticas entre los equipos para determinar la fecha, que seguramente será en el próximo mes de noviembre. Hasta aquí la información de los deportes, Carlos. Yo me despido, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta el próximo lunes.
Gracias, Manolo, buen día, y le informo finalmente a usted que diputados locales del Partido del Trabajo presentaron denuncia ante la Junta de Coordinación Política del Congreso local y exigieron la remoción del presidente de la mesa directiva, Antonio Madriz Estrada, por incumplir con su responsabilidad, dicen ellos, como representante de un poder. Al respecto, el presidente de la mesa directiva en el Congreso de Michoacán, Antonio Madriz Estrada, rechazó haber perdido la institucionalidad como presidente de la Comisión Legislativa de Educación o en la conducción de las sesiones del Pleno Legislativo, como aseguraron diputados del Partido del Trabajo al presentar la denuncia en su contra. La corriente magisterial Poder de Base anunció que promoverán un amparo colectivo ante el Poder Judicial de la Federación para detener la recién aprobada nueva ley de educación para Michoacán. Además, el líder sindical de la corriente Poder de Base de la sección 18 de la CENTE, Benjamín Hernández Gutiérrez, consideró que la educación virtual no tiene comparativo con la educación presencial. En relación a la conclusión del ciclo escolar 2019-2020 con el programa educativo Aprende en Casa, señaló que buscarán desarrollar otro esquema en el aprendizaje mientras pasa la pandemia del COVID-19. Le informo también que el secretario general de la corriente Poder de Base de la sección 18 de la CENTE, Benjamín Hernández Gutiérrez, señaló que el gobierno estatal mantiene un adeudo con el ISSSTE de 5,000 millones de pesos para la atención médica de los profesores estatales, así como otros adeudos provenientes de bonos retrasados de años anteriores. Señaló que es necesario realizar una auditoría al gobierno del estado para terminar con las malas prácticas, como el retraso del bono de rezonificación de alrededor de 120 millones de pesos. De esta manera llegamos a la parte final. Por su atención, gracias, que tenga un extraordinario fin de semana. A continuación, Ignacio Martínez. Postdata, téngalo en cuenta, el próximo lunes 1 de junio entramos a eso que se llama la nueva convivencia o nueva normalidad. Lo haremos, ojo, en el momento más complicado de contagios y muertes por COVID-19. Así que, por favor, cuídese.